Bueno, gente, escuchen este explosivo audio del abogado de Álvaro Uribe. Dice que el abogado Malo del Río no entregó evidencia probatoria que probaría el plan criminal de la izquierda comunista. No entregó el otro reloj donde se puede probar que fue un plan de estos criminales. El abogado Jaime Granados pide cárcel para Juan Guillermo Monsalve y dice que el único beneficiado en este caso es Juan Guillermo Monsalve porque está recibiendo beneficios por parte de la corte corrupta y guerrillera. Escuchen este explosivo audio. Por ejemplo, en esa ocasión, los magistrados, y esto fue algo que desconoció, que no argumentó, que no analizó, y por tanto no pudimos tener ese diálogo constructivo que es el proceso para efectos de que al motivarse se pueda ver en dónde estuvo la argumentación y que se consolida o que no se consolida. Aquí simplemente se ignoró. Se ignoró que el informe que presentó el abogado que representa los intereses como acusador particular de Yaira Gómez Sarmiento, alegada víctima, ese informe solo da cuenta de una extracción de archivos de un reloj, no de los dos relojes, que veremos el segundo, es más importante todavía. Y hasta ahora no lo conocemos porque nunca se entregó. Ese informe no se acompañó de los archivos extraídos y analizados. Y por tanto no se puede establecer técnicamente qué archivos eran, si alguno correspondía o no correspondía a la grabación del reloj en cuestión, referido pues a lo que pasó en el comedor de la Picota. Ninguno de los archivos extraídos, como lo mostramos en esa audiencia, coincide con la duración de la grabación del reloj de la reunión del comedor. No hay coincidencia, lo mostramos, lo exhibimos. Además, el informe describe situaciones que sabemos que se puede verificar que no son ciertas. Como por ejemplo cuando se afirma ahí que se aprecia con claridad el rostro de quienes intervienen. Y la modulación de las palabras. Por favor, si sabemos los que hemos visto este video y aquí se exhibió, aparecía a media los rostros, era ya escondido, era algo que se movía, porque era un reloj. No estamos hablando de una grabación profesional. Pero si algo sobresale eso, es la no modulación de las palabras, la dificultad de escucharla, era casi inaudible, de entenderla. Y ciertamente no se capta quién habla, porque no aparece mostrándose cada quien que va hablando, sino no, se escuchan unos sonidos y no más. Pues bien, todo eso, y con mayores detalles que se argumentó en la audiencia pertinente, no fue valorado por la honorable juez de primera instancia, sino que se le dio la bendición sin ningún análisis. Hay que decirlo, la Fiscalía se ocupó de hacer un análisis cuidadoso del reloj, de la grabación del comedor de la Picota, para mostrar entonces que no había coincidencias y que evidentemente se mostraba que hubo una ausencia fundamental de la grabación del reloj, y son los primeros 8 minutos, tal vez 9, que no fueron incorporados, que no aparecieron, o bien porque no se activó el mecanismo de grabación, o porque luego fueron editados. Pero no están. Y esos minutos son determinantes. Como hay que entender, como se ve en el video del comedor de la Picota, en todos los instantes, en los segmentos donde están solos, están acompañados, lo que hablan, lo que dicen, ahí se puede saber, gracias, si se hubiera hecho bien esa grabación, realmente quién introdujo temas y de qué manera se introdujeron. Eso no está, eso no se hizo, sobre eso no hay prueba.
Ahora bien, honorables magistrados, la providencia de la honorable juez de primera instancia niega la petición de la Fiscalía de tipicidad respecto del delito de soborno testigos, pero al hacerlo no entra a analizar realmente el fondo de la cuestión, sino se va a los contornos. Y lo hace de una manera en que no queda claro realmente a qué se refiere. Me explico. ¿En dónde finalmente se contrae, en ese ejercicio de imputación elástica, la censura del supuesto soborno, en donde aparecería determinando a Álvaro Uribe a Juan Guillermo, a Diego Cadena, para que a su turno le haga promesas o ofrecimientos de beneficios jurídicos como a Juan Guillermo Monsalve? Lo ha reconocido Diego Cadena, lo ha reconocido el abogado Romero, que son los protagonistas de la historia. Lo ha reconocido también Enrique Pardo Hashi. E incluso existe evidencia técnica que así lo avala, al menos en lo poco que se pueda entender de esas grabaciones discutibles de lo que pasó ese encuentro el 22 de febrero, que fue ahí, el 22 de febrero del 2018, en el comedor de la Picota, cuando por primera vez se habló del tema, ya no solo el tema de la JEP, el tema del túnel de que hizo referencia Héctor Romero, sino el tema de una acción de revisión. Inicialmente lo mencionó el abogado Romero y luego lo retomó Diego Cadena, y así lo reconoce. 22 de febrero. El tema de la acción de revisión solo se vuelve a tocar por Diego Cadena el 26 de marzo, en esa tercera y última visita que hace a Juan Guillermo Monsalve en la Picota. Y nótese, honorables magistrados, que la información que recibe Álvaro Uribe Vélez sobre ese ofrecimiento fue solo hasta el 3 de abril. De hecho, el 1 de abril le comenta a Diego Cadena, al presidente Uribe, en esas grabaciones ilegales que ya hablamos sobre ello, si en gracia de discusión las consideraran, que espero que no, se podrá dar cuenta, en gracia de discusión, que el 1 de abril le está informando que habló con Deyanira, que tienen un documento que les van a entregar, radicado ya en la corte, incluso la impresión que se generaba ese día es que ya había sido radicado ese 1 de abril. De hecho, el presidente se mostró como, bueno, qué bien, qué bueno. Y solo hasta el 3 de abril las carreras aborda Diego Cadena al presidente y le dice, engañándolo, hay que decir las cosas como son, de que él tenía una idea, de que él creía que se encontraba facultado para hacer un ofrecimiento de una asesoría por una acción de revisión y que quería pedirle su autorización, cuando él ya lo había hecho el 22 de febrero y ratificado el 26 de marzo, sin que Álvaro Uribe lo supiera. Por tanto, esa supuesta autorización engañada de Álvaro Uribe a Cadena ciertamente no podía ser la determinadora de lo que ya había pasado, no era ex ante. Y por supuesto estaba viciada, además, por la mentira, porque le estaba diciendo el abogado de confianza, investigador, que él estaba facultado para hacer eso. Y Álvaro Uribe Vélez, pues le creyó. ¿Es que usted cree que si no le hubiera creído, lo hubiera tenido de abogado investigador? Si lo tenía haciendo la función porque quería en él. No será la primera vez que Uribe Vélez ha sido engañado. Eso ya lo sabemos los colombianos. Pero eso no lo convierte a él en ninguna persona que haya violado la ley. Lo convierte en una persona que cree en los demás, que actúa de buena fe, que tiene ese trato franco, característico de su personalidad, y que si una persona, que es su abogado investigador, le dice que está facultado, rápidamente le está entrando a un debate del Congreso, como se alcanza a escuchar esa grabación ilegal, dice,
proceda, usted hace las cosas bien, doctor Diego. Eso es lo que le dice. En él no hay la malicia de que está siendo engañado, como desafortunadamente lo fue. Pero en todo caso, es inane porque, visto ex ante, ya había actuado Diego Cadena de manera inconsulta, como desafortunadamente lo volvió a hacer después en otro episodio. Ahora bien, hay que decirlo que si ese es el elemento del soborno, pues claramente se desvertebra la tipicidad objetiva, porque ex ante no hubo determinación. Ya lo abordará el profesor Lombana en detalle, pero creo que es manifiesto el error que comete la decisión de la primera instancia. Ahora, no pueden ser comunicables, no pueden ser utilizadas en contra de Álvaro Uribe las conversaciones que tenía Enrique Pardo Hache allá en la celda con Juan Guillermo Monsalve, y que quedaron supuestamente en otra grabación de otro reloj clandestino cuyo análisis nunca apareció porque fue ofrecido pero nunca entregado por la representación de la alegada víctima Yanira Gómez, que fue ahí como acusador particular. Nunca llegó ese informe. Por tanto, pues no podemos analizar lo que no conocemos. Pero ciertamente lo que hayan hablado de ellos entre delincuentes en una celda, ¿qué le es oponible a Álvaro Uribe Vélez? A quien no conoce ninguno de los dos. Ninguno de los dos actúa a cuenta de él. Por lo menos Enrique Pardo Hache, ciertamente, y menos Juan Guillermo Monsalve. Entonces, ¿cómo es posible, honorables magistrados, que sin ningún fundamento, no digo yo con distorsión de la prueba, con invención de la prueba, con suposición de la prueba, se venga a decir acá que Pardo Hache actuaba por cuenta de Álvaro Uribe Vélez? O que se diga además que era claro un exfuncionario Álvaro Uribe Vélez. Por Dios, ¿hasta cuándo tantas mentiras? Tantos errores. Finalmente, sobre este episodio, que en extenso se ocupó la defensa y que le ruega a los nueve magistrados para tener una visión integral de este reclamo que hace de esta alzada la Fiscalía y que en ese traslado descorre la defensa apoyándolo, le pide que tenga presente a los nueve magistrados que al final el único beneficiado fue Juan Guillermo Monsalve. Y si aquí se puede utilizar la lógica de la decisión de Choche-Lafam, quien se beneficia es el que es, pues el que habría que estar siendo procesado sería Juan Guillermo Monsalve, porque fue el único beneficiado. Claro, ese no puede ser el único criterio, pero sí es un dato relevante. Así pues, tiene razón la Fiscalía cuando solicita honorables magistrados, y también el Ministerio Público en su traslado, de pedirle que sobre este punto en particular de este primer cargo, del episodio referido a la picota, como hecho juguete relevante número 1, se revoque la decisión y se determine la preclusión por atipicidad de la conducta. Al final haré referencia a la prisión subsidiaria de la Fiscalía sobre el tema de la imposibilidad de virtud de presunción de inocencia. En el segundo episodio, hay que decirlo, hay muchos elementos comunes y no quiero entrar a hacer repeticiones, pero sí quiero resaltar que al igual que en este, no hay ninguna relación, ningún contacto entre Carlos López Callejas, alias Caliche, o el Llanero, alias el Llanero, con Álvaro Uribe Vélez. ¡Ninguno! No se conocen, no tienen comunicación telefónica alguna, no tienen trato personal ninguno. No hay nada. Incluso, teniendo presente que Álvaro Uribe Vélez es tal vez el colombiano que más personas ha podido saludar en este país por su reconocido, notorio contacto con las comunidades a lo largo y ancho de la geografía patria,
por espacio de 40 años, más de 40 años. Ni siquiera alias Caliche se atrevió a decir de que le había dado la mano a Álvaro Uribe Vélez, que se cuenta por centenares de miles de colombianos. Así que no hay forma, salvo que se vuelva a suponer prueba que no existe. No digo aquí distorsionar, como bien dijo el Ministerio Público, no es que no se tergiversa por distorsión, no, se trata es de suponer lo que no existe, evidencia que muestre relación entre Álvaro Uribe Vélez y López Callejas, alias Caliche. Lo que sí hay, claramente, es una relación entre Carlos López Callejas, alias Caliche, con Juan Guillermo Monsalve. Eran amigos, lo visitó, hay evidencia que la Fiscalía trajo sobre las visitas a la Picota. Hay evidencia sobre que le mandaba comida, incluso después de estos hechos. Le gustaba mucho el asado o pita, etcétera. Que tenían comunicación, etcétera. Y es en virtud de ese conocimiento entre ellos que López Callejas dice que a él consta que este señor estaba como que arrepentido de lo que había dicho, lo que haya dicho, y que estaba descontento del senador Iván Cepeda. Eso es lo que dice Caliche. Pero lo importante es que lo que él diga, que además sabemos que lo que hizo son puras mentiras, él mismo lo reconoce, está interceptado el 19 de febrero del año 18, señoría, prueba técnica fundamental, porque resulta que por otro proceso fue interceptado, es así legalmente, López Callejas, y la conversación que tuvo ese día con Rodrigo Vidal Perdomo quedó grabada, interceptada legalmente. Miren la fecha, 19 de febrero, todavía no había ningún contacto con Álvaro Hernán Prada. Y ese día, 19 de febrero, López Callejas le está contando Vidal Perdomo sobre que, miren, claro, que pasó, le está contando, qué ocurrió, nosotros no sabíamos el escándalo, lo que ya se hizo público de la decisión de la Corte y lo reclamo el presidente Uribe. Es que yo sí sé lo que pasó, es que lo que este hermano me contó, y entonces narra ahí claramente que él sí tenía esa información y que esta es la oportunidad y que necesita tener a alguien a quien llegarle a dar esa información a Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo hace? Porque él no tiene ningún contacto. Y él piensa que Rodrigo Perdomo, por sus conexiones en Neiva, persona prominente, podía hacerlo. Y pensaron en ese momento en que el abogado Hugo Tobar Marroquín, que en paz descanse, era el conducto. ¿Por qué? Porque en el pasado, Hugo Tobar Marroquín había sido contactado por Rodrigo Perdomo y por alias Caliche, y había ido él a Florencia a averiguar sobre el expediente de las condenas que tenía Juan Guillermo Monsalve. Consiguió copia del expediente, porque él era abogado penalista y era expedientes públicos, y según él narra, los hizo llegar a mi oficina de abogados en Bogotá para que tuviéramos información sobre el caso. Entonces, van a buscarlo. En ese momento estaba en correría política. Además, Hugo Tobar Marroquín, en paz descanse, estaba distanciado políticamente del Centro Democrático porque se fue por el Partido Conservador, porque ahí estaba de senador era Macías, como saben ustedes, el doctor Macías, que luego llegará a ser presidente del Congreso. Y como Ernesto Macías estaba dominando el tema político como senador regional, pues no estaba en el Centro Democrático Tobar Marroquín. Van a buscar entonces un contacto, y allá en la sede de Tobar Marroquín, Mauricio Marroquín es el que les dice que no está, pero que pueden conseguir a Fernán Prada, que él es amigo personal, lo llama, lo pone en contacto, y es cuando ocurre la cita que se da finalmente en el aeropuerto de Neiva. Así pues, que todo esto está evidenciado por las interceptaciones, por los registros, y algo muy importante, como veremos, por el análisis link que la Fiscalía se ocupó de tener presente, que muestra que en esos días anteriores no hubo ninguna comunicación de Álvaro Uribe Vélez con Álvaro Hernán Prada, que la única comunicación fue ese día, después de las llamadas fallidas de Álvaro Hernán Prada, que se devolvió a Álvaro Uribe Vélez con precisión de segundos, creo que 142 segundos, si mal no estoy. Y fue cuando le contestó y le dijo eso. Bueno, ojalá diga la verdad. Dijo, sí, es verdad, es un testigo, una persona, y ojalá diga la verdad y hasta luego. Entonces,
Lo que la evidencia técnica muestra es que no hubo contacto previo con la Manuel Prada, que él no fue ningún delegado, ningún emisario de nadie, que toda la búsqueda vino del lado de Caliche hacia ellos, que finalmente se da ese encuentro, él trata entonces de buscar, de confirmar esa información con Juan Diego Monsalve y no lo consigue. Por más de que le dijo una cantidad de mentiras, como él dice, fueron muchas mentiras para tratar de sacar una verdad, no pude, patrona, como lo dijo a juramento el tal alias Caliche. Entonces, los honorables magistrados, queda totalmente desvirtuada la suposición según la cual de las alegadas víctimas que fungen como acusadores particulares, de que aquí lo que hubo fue una delegación de Álvaro Uribe Vélez hacia Álvaro Hernán Prada para que contactara a Luis Perdomo, sabiendo que existía un tal alias Caliche y que Caliche buscara a Monsalve. Nada de eso es cierto. Todo está desvirtuado. Y la trazabilidad y la de tiempo completa fue establecida por la Fiscalía, por la defensa, y quedó claro el orden que aquí se predica, honorables magistrados. Por tanto, hierra totalmente la decisión en primera instancia al desconocer estas evidencias, a suponer evidencias que no existen, al inventar datos que no existen.